¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Café Ganadero. Tenemos mucho por conocer, por saber a partir de la entrevista que vamos a desarrollar en minutos nada más. También en el final del programa vamos a hacer un repaso de lo que dejó hoy el mercado agroganadero de Cañuelas con respecto a una oferta que vuelve a ser reducida, escasa, limitada y en ese contexto el comportamiento de una demanda para el consumo liviano con destino al abasto local y también para el resto de las categorías. Pero no lo quiero demorar, Andrés Costamaña nos está esperando, director de la Sociedad Rural, para charlar de muchos temas. Andrés, el placer de saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes, un gusto estar con Café Ganadero. Están con esta iniciativa de Rosgan de mostrar lo que pasa en la ganadería en Argentina, con el remate más federal de todo, así que el agradecido soy yo por esta posibilidad que me dan. Bueno, el abrazo grande a la distancia. Y la primera pregunta que queríamos hacerte, a partir de lo que ustedes tienen como conocimiento, está relacionada a esta sanción que ha impuesto la Unión Europea para Brasil. Estaba leyendo en las últimas horas que, si bien las autoridades europeas afirman que el levantamiento de la prohibición depende de que el país demuestre el cumplimiento de las normativas sanitarias, no hay o no está estipulado a ciencia cierta cuándo va a ser. ¿Qué tan complicado es para Brasil esta situación, este momento que atraviesa como consecuencia de esto que vamos conociendo? Bueno, primero, Carlos, es una señal que lo marca la Unión Europea y el resto de los países que son importadores de agroalimentos, que están controlando el uso de medicamentos, promotores de Mm. crecimiento o, en el caso de los granos, uso de plaguicidas o fertilizantes, como parte de la cadena de custodia que tienen para el ingreso a sus países de los diferentes productos. Bueno, la Unión Europea le está diciendo a Brasil: demostrame el sitio de producción, demostrame la trazabilidad del producto y Mm. demostrame que esto que nosotros encontramos en algunos embarques eh, lo vas a poder solucionar en el tiempo. Y por lo poco que hemos visto nosotros, participé yo de una cumbre de trazabilidad en el ganado hace poquitos días en Sao Paulo. Vemos que lo que muestra Brasil como sistema de trazabilidad es bastante endeble y que va a tener alguna dificultad para poder de acá a septiembre dar respuesta acabada. Están trabajando muy fuerte, puede ser que lo logren, pero en principio te debería decir yo que con el sistema de trazabilidad que tiene Brasil, le va a ser muy difícil sortear este desafío que le ha puesto la Unión Europea. Andrés, esto me va generando muchas preguntas en relación a la primera de ellas, Brasil que va a tener que redireccionar su carne con un cupo de China que está prácticamente cubierto y después tendrá que penalizar con un arancel, ver qué es lo que pasa con Estados Unidos y a partir de ahí cómo continúa la relación de los presidentes. Pero ¿te imaginas mucho más flujo de esa carne de Brasil que sea aceptada y que venga para la Argentina? Bueno, lo estamos viendo, Carlos. Cuando hacemos el análisis, a mí me toca muchas veces hacer análisis estadístico. Mm. El año pasado, 2025, la importación de carne vacuna desde diferentes lugares, Brasil y Paraguay principalmente, era alrededor de 2.000 toneladas mensuales. A fin de año ya eran 8.000 toneladas mensuales. Cerramos con 60.000 toneladas de importación anual, lo cual para una producción de 3 millones de toneladas que tiene Argentina es la nada misma. Pero ya este año seguimos en ese ritmo de 8, 9 mil toneladas sin la contingencia de China y sin la contingencia de la Unión Europea que se está planteando ahora. Con lo cual el negocio está, Claro. los importadores son los frigoríficos argentinos que tienen capitales brasileros, y si el número da, es muy probable que tengamos más abastecimiento de carne vacuna brasilera en las góndolas argentinas. Estamos yendo, al tener abierto al mundo el mercado argentino, estamos yendo a un sistema muy parecido al uruguayo o muy parecido al americano, que exportan una parte, importan otra, importan lo de menos valor y exportan lo de más valor. Pareciera que vamos a entrar en ese contexto acelerado por estas circunstancias coyunturales de la Unión Europea, de Mm. la salvaguarda china por un lado y de este requerimiento nuevo habrá que ver si en septiembre lo resuelve o no. Es muy probable que redireccione volúmenes de carne
para la Argentina y para otros países, Brasil, y eso lo vamos a ver seguramente sobre fin de año. Andrés, cuando hablas del sistema uruguayo o del norteamericano, lo que se me viene a mí a la cabeza es, si yo empiezo a convalidar esa mercadería, si se acepta en las góndolas argentinas, si obviamente el precio es bueno, yo empiezo a exportar mi carne de calidad y empiezo a comprar esa carne de Brasil. Es más o menos lo que hace Uruguay, ¿no? Eso es por ahí. Exactamente, la demanda interna se cubre con precios que el consumidor interno está dispuesto a asumir y calidades que pueden no ser las premium que estaba acostumbrado. Ya Mm, sabemos, en Argentina lo hemos vivido con las trabas que nos ponían los gobiernos anteriores, que el consumidor por precio lleva el producto, ¿no? Cuando teníamos esas campañas de carne para mm, todos y cualquier otra campaña con precios subsidiados, el consumidor argentino lo levantaba. Por lo tanto, este tema que muchos productores lo hablan en redes y lo comentan, no es la misma calidad que la Argentina, por precio eso se resuelve. claro, Y si ellos pueden tener un novillo que hoy vale un 20% menos que el novillo argentino, lo van a resolver por precio claro. y van a poder llegar. Simplemente los productores argentinos tenemos que empezar a producir un specialty, cambiar la manera de producir, dialogar con la industria para que nos pague por calidad y empezar un camino parecido al de Uruguay. Uruguay no Ah, exporta un commodity. Uruguay exporta una carne de calidad para diferentes mercados, con un tratamiento de marketing muy fuerte. No es carne a China como hacemos nosotros, como principal destino, es un trabajo mayor y eso lleva a mayores requerimientos por parte de los compradores también, ¿no? Andrés, está claro que si nosotros queremos exportar, no vamos a poder exportar el volumen que tiene Brasil, y ahí es donde vos marcás en ese contexto diferenciarnos entre cantidad y calidad, ¿no? La calidad, la marca registrada, digo, hacer fuerza sobre ese punto, y ahí es donde podemos sacar una diferencia importante y de hecho un ingreso de divisas diferencial, ¿no? Bueno, Carlos, en el ingreso de divisas, te das cuenta hoy, vamos a terminar Mm, exportando un menor volumen sí. y las divisas van a ser un 40% más que el año pasado, porque el precio pasó de 5.500 el FOB argentino a 7.500 dólares por tonelada del FOB argentino. O sea que claramente con menos volumen va a entrar más cantidad de dólares. Bueno, pareciera ser que es eso, pero para que eso suceda, toda la cadena, empezando con el productor de cría en adelante, tiene que cambiar su manera de ver el Mm, negocio. Y esto nos va a llevar tiempo, porque tuvimos momentos de solamente resistir para conservar el capital, porque la inflación o las devaluaciones no consumían el capital y era un sistema de producción a bajo costo y de baja inversión. Bueno, ese sistema no va a servir para producir carne de calidad. Entonces claro. también los Mm, campos van a tener que reconvertirse, tendrá que haber señales claras políticas de que no vamos a tener intervención en los mercados y señales claras de precio para que el productor decida ir hacia ese lugar. Pero con el antiguo sistema de producción de carne en Argentina, lo que hacen los uruguayos no es lograble, por más que el sistema de trazabilidad que ahora implementa el gobierno ajá. nacional sea parecido, sea mejor a la trazabilidad individual que tenga Uruguay, después el producto tiene que tener la calidad y eso se hace desde el nacimiento del ternero. Pensaba, Andrés, aquello de Senasa prohibiendo los promotores de crecimiento, ¿no? Y en este contexto y a partir de las exigencias que va a tener la Unión Europea o que va a tener también Estados Unidos, digo, me parece que aquello fue una gran medida y que hoy obviamente estamos siendo beneficiados a partir de aquellas decisiones que se tomaban. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Bueno, esa fue una discusión fuerte en su momento porque nos ponía en desventaja, porque las conversiones alimenticias cambiaban, si yo Mm, puedo usar un promotor de crecimiento o no. Hoy parece una ventaja con un mercado que lo está exigiendo. Hay que tener en cuenta que el mercado ese para la Argentina, visto desde el punto de vista hoy, sin mm, que aún esté el acuerdo Unión Europea-Mercosur funcionando a pleno, era un mercado del 8%, 10% de nuestro destino de exportación, mm, y si lo miran la totalidad de la producción ganadera argentina, era el 5%, porque el gran consumidor del producto argentino es mm, el argentino. Ahora, si miramos hacia adelante, que tenemos que ir cambiando eso, bueno, nos va a dar una pequeña ventaja. mm. A mí me sorprendió más que China a Brasil le estaba pidiendo lo mismo que a Europa.
Y eso todavía nosotros no lo vemos, nosotros creemos que a China le podemos mandar cualquier cosa Claro. y que si hacemos la cosa más o menos bien, los chinos lo van a comprar igual porque tienen un problema de cantidad. No, ya China está pidiendo cosas, está pidiendo reporte libre de deforestación, está pidiendo antibióticos, está pidiendo promotores de crecimiento, se lo está pidiendo a Brasil. Nosotros no lo vemos porque nuestro volumen es menor y nuestras operaciones son menores, pero sí la industria frigorífica y cuando va al IPCB a la CIAL saben que estas exigencias vienen, que hoy por hoy no están operativas, pero pronto van a estar. Vos sabés que la semana pasada charlamos con Adrián Bifaretti del instituto por el tema de deforestación. Y la verdad que es algo que llegó para quedarse, que después se implementa a partir de enero del próximo año, pero más temprano que tarde obviamente va a ser efectivo y en definitiva aquel que se ajuste. Nosotros tenemos hoy una ventaja por sobre Brasil en relación a los lugares donde seguimos produciendo. Prácticamente hay un 87%, nos marcaban ellos, que no tiene ningún tipo de dificultad para nosotros poder seguir trabajando. Y es ahí, me parece, donde el productor tiene que tomar conciencia de hacia dónde vamos y si queremos conservar estos mercados que son realmente muy importantes y que nos cambian los parámetros de exportación, debemos seguir cumpliendo este tipo de reglas, ¿no? Y adaptarnos a los tiempos que corren. Bueno, siempre se dice que el consumidor tiene la razón, pero bueno, algunos productores piensan que no es exigible porque se meten con tu soberanía y los recursos naturales. Bueno, saliendo de esa discusión política, Mm. y vuelvo a esa cumbre de trazabilidad que tuvimos en Brasil, Argentina es catastral. Tenemos catastro hecho por las provincias. Así no lo tiene, Colombia no lo Ah, tiene. O sea que olvídate de el RESPA o la posibilidad de indicar el sitio de producción. Están teniendo más dificultades que esas. Entonces, tenemos una ventaja que va a ser de mediano plazo si nos ordenamos y decidimos que eso es lo que vamos a hacer. Si seguimos discutiendo cosas que no nos llevan a nada, seguramente perderemos la oportunidad. Hoy Argentina tiene una gran oportunidad, podría aumentar su stock ganadero, podría aumentar la cantidad de pastura, podría mejorar su cantidad de kilos res y el precio está. Pero bueno, hay una parte del sector productivo que sigue discutiendo algunas cosas que ya debería dar vuelta a la página y ponerse a trabajar hacia adelante. Andrés, en ese contexto, ¿cuál crees? ¿Estos son los principales desafíos que tiene el productor argentino? Pensando en los próximos 5, 10 años como consecuencia de que son ciclos biológicos que hay que respetar y que en definitiva, si queremos proyectar una Argentina distinta, tenemos que dar este tipo de debate en relación a la producción. El primer desafío para mí, Carlos, es que deje de mirar por el espejo retrovisor. Tiene un pánico a que vuelva el pasado y todas esas ilusiones que se hizo en su momento, y yo los entiendo porque yo era parte de eso, y una vaca valía lo que valía una caja de zapatos, o no podías cargar con una vaca más de la mitad del tanque de combustible del vehículo, y esa realidad la vivimos. Si seguimos pensando con ese pasado y que ese pasado puede volver, eso paraliza y nos lleva a hacer lo que hay que hacer. Entonces, el primer desafío de los productores argentinos es pensar que las promesas políticas se van a cumplir y que el escenario va a ser de apertura de mercado y exportación y ponerse a trabajar en función de eso. Más de la mitad de los productores no están en esa sintonía. Y después sí, empezar a ver qué mercados, la apertura de mercado que ha hecho el actual gobierno con Estados Unidos, con la Unión Europea, son una gran Mm. oportunidad, hay que seguir. Asia es el destino de las carnes y trabajar con Vietnam, trabajar con muchos países, pensar en algo de la India, por más que son vegetarianos, hay un 1% de los hindúes que consumen carne y son un montón de personas. Bueno, va por otro lado, pero no muchos lo están viendo. Y te voy a repetir, esto arranca desde la cría. Y si el modelo de cría no varía, va a ser muy difícil que la industria Claro. finalmente tenga el producto de calidad que va a necesitar para ofrecérselo a un cliente de alto precio y que eso redunde en un alto precio en novillo, que es lo que estamos buscando. Permitime dos preguntas más. La primera, me parece que es un momento como para que todos, IPCBA, entidades, empecemos a viajar y empecemos a contar y empecemos a entablar esa relación con el mundo, como sucedió con la CIAL o lo que va a pasar ahora en París también, con la CIAL de Shanghái. Digo, es un momento como para entablar acuerdos, pero viajar, mostrar, contar y en definitiva cerrar los acuerdos, ¿no?
Sí, necesita la voluntad política primero, que era lo que Argentina no tuvo. Hasta ahora Argentina estaba cerrada al consumo interno, a prohibir exportar, y recién este gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri fue leve. Recién este gobierno empieza a aperturar mercado y mandar a sus cancilleres, a nuestros agregados agrícolas y cónsules y embajadores que tenemos en todo el mundo a buscar clientes. Sin esa señal política es muy difícil que el sector privado, por más que vayamos a todas las ferias internacionales, logremos capturar un cliente. Porque para abrir un mercado, tanto de genética como de carne, necesita acuerdos bilaterales, consensos sanitarios, una serie de trabajos que llevan tiempo. Así que lo primero es que hoy tenemos la señal política y ahora sí, el sector privado tiene que ir a buscar esos nuevos clientes para que después el Estado y el gobierno se ocupen de la apertura del mercado y que nos dejen trabajar. La capacidad está intacta y los Mm. argentinos lo sabemos hacer. Simplemente, te vuelvo a repetir, estamos con el miedo de que nos obliguen a vender solo en el mercado interno y eso hace que pensemos si el novillo tiene que pesar 400 kilos, 500 kilos, 350. Estamos muy desordenados para que eso suceda rápido, más allá del ciclo biológico, que claramente tiene 5 años de proceso y eso va a demorar, pero es una ventaja y una oportunidad. Eh, Nadie en el mundo va a poder aumentar tanto la producción de carne en los próximos 5 años para que el precio baje. claro, Entonces ahí sí tenemos una oportunidad que nos da la biología. yo entiendo ese productor, ¿no? Que se quemó con leche y tiene un poco de miedo cada vez que ve a la vaca, pero en definitiva, obviamente que el camino es otro. La última pregunta y agradecerte por este muy buen rato. Hablaste de gestos políticos. Se necesita para destrabar con China el tema menudencias. Para eso indican que no alcanza con Iraeta, no alcanzan con el ministro de Economía, solamente el presidente. ¿Considerás lo mismo? Que para destrabar temas menudencias, que está todo técnicamente arreglado, porque en algún momento especulamos con que ciclo 1, ciclo 2, de qué manera íbamos a afanar y cómo lo íbamos a hacer, pero ahora nos cuentan que es solo la presencia del presidente destrabando esta situación. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, ya que no nos ve nadie, te voy a hacer una infidencia. Nosotros, Sociedad Rural Argentina, trabajamos para destrabar en algún momento algún problema que hubo con algunos contenedores del consorcio ABC. Por algunas palabras, y este es un error no forzado que ha cometido alguna ex canciller con China. Y a partir de ese error de esa ex canciller que no está más con China, nos cuesta que nos digan por qué viaja Donald Trump y no viaja Javier Milei a verlo a Xi Jinping. Claramente, China está pidiendo un gesto y el gobierno argentino y el presidente en algún momento, Nicolás Pinos lo ha tratado y lo ha hablado con él y estamos en tratativa para que eso suceda. Pero claramente fue un error no forzado nuestro, fue una ofensa que se hizo a los ciudadanos chinos y que eso nos lleva a que tengamos estas dificultades que después se vuelven el comercio. Pero si Donald Trump viajó, ¿por qué no viajaría Javier Milei? Sin Hay que duda. esperar, seguramente lo lograremos convencer al presidente para que vaya para allá y el trabajo de Sociedad Rural Argentina, intentar que el presidente vaya a hacer su trabajo en estos lugares donde a él lo incomoda la política pública de esos gobiernos. Andrés, agradecerte por este buen rato en este contexto y en base a estos temas. Y como hombre de la sociedad rural también te queremos seguir llamando y consultándote acerca de, bueno, de este y muchos temas que obviamente nos va dejando el momento de la ganadería, que es realmente muy positivo y muy bueno. Te dejo un fuerte abrazo y a disposición también para lo que ustedes necesiten. No, Carlos, como te dije al principio, el agradecido soy yo y tratar de que crezca la Argentina es tratar de que crezca la soberanía nacional y el arraigo en el interior y el arraigo de la familia rural, porque donde hay vaca tiene que haber un bebedero, un corral y alguien que atienda las vacas y eso es parte de lo que somos en esencia de la sociedad rural argentina y es lo que queremos proteger, así que para todo lo que sea ganadería siempre vamos a estar, así que nuevamente el agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias, fuerte abrazo. Andrés Costamaña, de la Sociedad Rural, también consultor ganadero, con quien charlamos en este café ganadero acerca de varios temas. El primero de ellos, que nos ocupa y mucho, porque charlando con algunos productores, obviamente, y el tema de deforestación, que hicimos hincapié la semana pasada con Adrián Bifaretti, con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, para considerar saber hacia dónde vamos, y obviamente esta sanción que le impone la Unión Europea a Brasil,
empieza a redireccionar su mercadería. Y en ese contexto, como bien lo decía Andrés, empieza a llegar un volumen superador a la Argentina. Veremos si el ideal uruguayo lo podemos llevar adelante, ver de qué manera, cómo hacerlo, cómo terminar de desarrollarlo, pero son temas y debates que seguramente nos vamos a seguir dando y seguir charlando a partir de este tipo de notas, de entrevistas, como para poder entender un poco más hacia dónde va. Yo les repito, les recuerdo, insisto en esto y lo quiero recalcar, porque la Unión Europea no ha fijado, atención a esto, la Unión Europea no ha fijado una fecha para el fin de la prohibición de las importaciones de carne de Brasil. Las autoridades europeas afirman que el levantamiento de la prohibición depende de que el país, como bien decía Andrés Costamaña, demuestre el cumplimiento de las normas sanitarias teniendo en cuenta los ciclos de vida de la cadena de producción afectadas por el uso de antibióticos. En ese contexto, obviamente, será un tema a seguir muy, pero muy de cerca. Voy a pedir placa, voy a pedir precios de lo que dejó el mercado agroganadero de Cañuelas con una oferta muy limitada, muy escasa. Déjame esa placa ahí porque vamos a empezar a contar qué fue lo que sucedió en la jornada de hoy. Números, indicadores para un novillo que se vendió entre los 4.100 y 4.500 pesos. Estamos hablando de un máximo corriente con 4.400 un novillo pesado. Fíjense que acá prácticamente no hay grandes diferencias porque le estoy hablando de un novillo de 445 kilos y uno de 530 y prácticamente la brecha es chica. Me voy al consumo liviano, consumo definido donde tengo novicitos hasta los 5.300 pesos, 5.300 como máximo corriente y tengo una vaquillona de 5.400 pesos, 5.400, 5.300. ¿Qué quiere decir? Que hoy la demanda salió a convalidar precios solamente por la hacienda liviana especial de buena conformación, de buena clase. Vuelvo a tener 3.300 pesos para la mejor vaca y una buena salida para la vaca de conserva que se terminó vendiendo hoy la conserva entre los 2.000, 2.400 y los 2.500 pesos. Pero me quedo con la mejor vaca que se vende hasta los 3.300 pesos en el mercado agroganadero de Cañuelas. Después puede haber un tope, pero es un valor máximo y no lo tomen como una referencia. Lo importante de la vaca es 3.000 y 3.300 para la mejor vaca en el mercado agroganadero de Cañuelas. Y después, obviamente, la categoría de toros en 3.150 pesos para el mejor toro. Un mercado de Cañuelas que hasta acá recibe una oferta inferior a lo que fue los primeros 15 días de junio en relación a los primeros 15 días del año pasado. Nos están faltando alrededor de 15.000 vacunos. 15.000 vacunos con oferta de 5.000, 6.000, estamos hablando de prácticamente 3 días. 3 días de negocios en 15. Fíjense lo destacado, lo caído de la oferta. Y ahí también me están faltando novicitos. Y obviamente el flujo más importante de lo aportado para este mercado fueron lotes de vacas. Bien, estamos llegando al final y con eso queríamos reflejar un poco lo que está sucediendo en el mercado agroganadero de Cañuelas en la jornada de hoy, insisto, con una oferta reducida, una oferta muy chica, muy acotada nuevamente para este mercado bonaerense. Mañana miércoles habrá actividad también en el mercado rosarino, estamos hablando de remates físicos y volverá la actividad en el mercado agroganadero de Cañuelas. Creemos que debería ser superador el volumen que aporte este mercado de Cañuelas. Seguramente si los caminos acompañan, más allá de esta realidad que le estamos marcando en relación a números, a valores, a la cantidad de hacienda que se presenta en el mercado bonaerense o en un remate de feria o en la venta directa. Bueno, de esta manera llegamos al final. Mañana tenemos mucho por contarles. A partir de las 8:30 lo vamos a hacer junto a María Laura porque tenemos algunas entrevistas ya previstas. Y por la tarde quizás el Café Ganadero se dé una vueltita por Paraguay para charlar con un ex ministro de la producción de aquel país que también nos puede explicar de la manera que ellos trabajan, de la manera que ellos están desarrollando y hacia dónde va la ganadería de Paraguay, que de hecho ha crecido y mucho y se ha posicionado muy fuerte en el Mercosur. Pero será tema seguramente para el día de mañana. Por la atención, gracias. Nos reencontramos entonces mañana 8:30 junto a María Laura.